para la mañana de hoy. Le rogamos a todos los asistentes, por favor, ocupar sus lugares. Vamos a continuar con la mesa temática correspondiente al área de Derecho Privado. Vamos a tener a continuación las presentaciones del doctor Juan Jacobo Calderón Villegas, quien ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, cuyas obras han servido para alimentar la investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño respecto a temas de constitucionalización del derecho privado. Igualmente, vamos a contar con la presencia del doctor Nathan Nissenblatt Murillo, quien también nos ha acompañado ya en las jornadas del Diplomado de Derecho Procesal que imparte nuestra universidad, nuestra facultad, en conjunto con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Quiero aprovechar también esta ocasión para invitar a todos los aquí presentes, especialmente a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, al encuentro que tenemos el día lunes en la tarde con el doctor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, quien especialmente nos va a acompañar el día lunes con temas asociados al derecho del consumo. Están todos desde ya cordialmente invitados. Le damos la bienvenida al doctor Juan Jacobo Calderón Villegas. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Un especial y sincero agradecimiento a la Universidad de Nariño por la realización de este evento tan importante y por la invitación que se me hizo. Esta es una ciudad siempre para querer, con personas extraordinarias, y guardo un profundo afecto por esta ciudad de Pasto. Cuando discutíamos con Omar cuál podía ser el objeto de esta intervención, yo le propuse algunos temas y finalmente llegamos a la conclusión de que era posible y era pertinente examinar el problema del habeas data financiero. Pero a uno le dicen el nombre habeas data financiero y parece desde el principio que es una cuestión relativamente aburrida. Habeas data, una palabra rara, unas expresiones raras, más financiero, así que llame la atención que uno diga este es el tema en el que nos vamos a concentrar todos, era difícil. Pero creo que este es quizás uno de los asuntos más importantes para la gente que intenta acceder a recursos para satisfacer sus necesidades más importantes. Y cuando las cosas se vuelven importantes para la gente, se vuelven importantes para el derecho constitucional y se vuelven importantes para un derecho constitucional como el nuestro. Entonces yo quisiera en esta intervención presentarles un panorama general de la forma como se ha venido configurando este derecho en la jurisprudencia constitucional, para intentar ofrecer, esto es demasiado pretencioso, pero quisiera poder hacerlo, una ruta de lectura de la jurisprudencia constitucional en esta materia. La jurisprudencia constitucional es inmensa en estos asuntos, el número de sentencias es muy grande, pero quisiera darles apenas una ruta, porque además yo creo que en el derecho constitucional los detalles son muy importantes. A veces los detalles definen el alcance específico de los derechos y aquí voy a tratar de presentarles algunos detalles que resultan importantes. Yo voy a tratar de sostener fundamentalmente algo así como las siguientes tesis. En primer lugar, voy a tratar de defender la idea de que la discusión sobre el habeas data financiero es un problema de la constitucionalización del derecho privado. En segundo lugar, trataré de mostrar cómo en la discusión sobre la construcción del habeas data financiero ha habido también tensiones profundas sobre las fuentes del derecho.
En tercer lugar, trataré de defender esto no es una tesis, pero una idea que a mí me ha llamado mucho la atención cuando empecé a estudiar este asunto, y es la importancia de algunas metáforas o de algunas fábulas, finalmente no sé si eran metáforas o fábulas, en la jurisprudencia constitucional para explicar el alcance de este derecho. Y finalmente trataré de caracterizar la jurisprudencia constitucional en esta materia como una jurisprudencia especialmente creativa, una jurisprudencia prudente frente a las competencias del legislador, pero valiente al momento de defender derechos, una jurisprudencia con altos niveles de consenso y una jurisprudencia especialmente preocupada por el problema del acceso al crédito. Entonces, estas son fundamentalmente las 3 o 4 tesis que intentaré defender. Primero, un problema de constitucionalización del derecho privado. Entonces, Omar ya lo dijo muy bien en la sesión anterior, pero la constitucionalización del derecho privado, entendida como un proceso que supone el impacto más o menos agudo de las categorías, teorías, normas y prácticas interpretativas del derecho constitucional en las categorías, normas, teorías y prácticas interpretativas del derecho privado, supone, y esto es en lo que quisiera hacer énfasis, 3 grandes efectos. El primer gran efecto de la constitucionalización del derecho privado es la reconfiguración del sistema de fuentes, es decir, cómo resolvemos usualmente los asuntos de derecho privado, con normas como el Código de Comercio, el Código Civil o la Constitución, la jurisprudencia constitucional tiene algo para decir. Este es el primer problema, la reconfiguración del sistema de fuentes del derecho privado. Si ustedes ven el Código de Comercio, por ninguna parte menciona como fuente la Constitución. Esto es indicativo de muchas cosas. El segundo gran efecto de la constitucionalización del derecho privado es la incorporación de nuevas metodologías de interpretación, ¿cierto? Es decir, si los códigos de derecho privado han estado dominados fundamentalmente por normas con estructura de regla y resulta que ahora aparecen normas con estructura de principio con altos niveles de indeterminación, pues la forma de interpretarlo tiene que cambiar, ¿cierto? No puede seguir siendo la misma y por eso empiezan a aparecer categorías como juicio de proporcionalidad para resolver típicos asuntos de derecho privado. La proporcionalidad no es una categoría que uno abra el Código de Comercio y emerja directamente, o el Código Civil. Es una categoría relativamente extraña. A veces aparece en la idea de cláusulas abusivas, en fin, pero es una categoría extraña. Y el tercer gran efecto de la constitucionalización del derecho privado es que activa nuevas formas de litigar asuntos de derecho privado. Y esto en Colombia ha sido particularmente fuerte, al menos a través de 2 vías: la acción de tutela contra particulares, reconocida específicamente por el artículo 86, y adicionalmente la acción de tutela contra providencias judiciales y laudos arbitrales de derecho comercial y de derecho civil, o mejor, de derecho privado en general. La construcción del derecho al habeas data, con esto trato de defender la primera tesis, es evidencia de estas 3 cosas, ¿cierto? El derecho al habeas data, ahorita vamos a avanzar en ello, es un derecho que se refiere fundamentalmente al control de los datos que se refieren a la persona, es decir, de los datos personales. Y la pregunta es, en el habeas data financiero, ¿quién intenta acceder a esos datos y para qué? Y fundamentalmente, quienes intentan acceder a esos datos son los acreedores o los potenciales acreedores para saber si perfeccionan o no operaciones de crédito con las personas, ¿cierto? Y esto es un asunto central para el derecho privado: el acceso al crédito, las operaciones de crédito, las operaciones bancarias. Y lo cierto es que este derecho ha implicado activar importantes formas de litigio en las discusiones, por ejemplo, entre bancos y deudores. Ha supuesto la reconfiguración, digamos, del sistema de fuentes, porque no había, entre otras cosas, una regulación específica para saber qué se hacía con estos datos. Las leyes son leyes tardías en el constitucionalismo colombiano, solamente en el 2008, y adicionalmente
ha implicado nuevas estrategias de argumentación, porque como vamos a ver, el derecho al habeas data está dominado en su definición, al menos constitucional, por normas con estructura de principio y no normas con estructura de regla. De manera tal que los tres grandes efectos de la constitucionalización del derecho privado, a mi juicio, se reflejan en la construcción del derecho al habeas data. Esta sería, digamos, la primera idea. Las siguientes ideas, es decir, la tesis relacionada con la evidencia de disputas profundas sobre las fuentes del derecho, el reflejo, digamos, la importancia, esta no es reitero, no es una gran tesis, la importancia de las metáforas o de las fábulas para explicar este derecho en la jurisprudencia constitucional y las características de la jurisprudencia constitucional, digamos, ocuparán el resto de mi intervención. Y para ello he tratado de definir o identificar varios momentos de la jurisprudencia constitucional. Esta es una presentación que intenta ser cronológica, tratando de señalarles a ustedes las discusiones más relevantes. Y el primer momento uno lo podría ubicar en la sentencia T-414 de 1992, y la podría también denominar algo así como el inicio y los datos personales no son frutos silvestres. En esta decisión, cuyo ponente fue el magistrado Ciro Angarita Barón, se discutía fundamentalmente el siguiente caso. Una persona estaba reportada en una base de datos administrada por la asociación bancaria porque había incumplido una obligación hace más de 10 años a tal punto que había sido declarada prescrita por un juez. Sin embargo, la asociación bancaria que le prestaba los servicios a los acreedores a efectos de que ellos valoraran el riesgo de un cliente, dijo: no lo vamos a retirar, ese dato es real, un juez declaró prescrita la obligación y en consecuencia yo puedo tener ese dato. Para todos, la importancia de estar reportado no en una base de datos como estas era fundamentalmente que los acreedores se iban a abstener probablemente de perfeccionar, por ejemplo, un contrato de mutuo. Ese era el caso del que se ocupó la sentencia T-414, muy cercana a la del caso del Chepito. Y 4 tesis fundamentales sostiene la Corte en esa oportunidad sobre el habeas data. En primer lugar dice o señala, el derecho al habeas data es un derecho de fundamentación constitucional múltiple. Esto quiere decir que su reconocimiento se adscribe a varias disposiciones constitucionales. Uno podría decir, existe una cláusula específica en el artículo 15 de la Constitución que implica el derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos administrados por particulares o por autoridades públicas y deberán ser administrados conforme a los principios que lo rigen y en particular al principio de libertad. Uno diría, pues la Corte hubiera podido detenerse en que ese es el fundamento del derecho al habeas data. Basta. De hecho, tiene entonces, reitero, una cláusula, una regla específica allí, o una norma, perdón, específica allí. Sin embargo, la Corte empezó a vincular el derecho al habeas data no solamente con ese enunciado del artículo 15, sino adicionalmente con otro enunciado del artículo 15, que era el derecho a la intimidad. Y adicionalmente con el derecho al buen nombre y la honra. Dice, generalmente estos son los derechos que están en juego cuando se discute un problema sobre administración de datos personales. Y quisiera detenerme en un punto, que es el más importante acá, es el derecho a la intimidad. ¿En qué sentido el derecho a la intimidad? La consideración tradicional del derecho a la intimidad por aquel entonces era, digamos, de origen anglosajón un poco, la Corte lo reconoce incluso en esta sentencia, y el derecho a la intimidad protege el derecho a la privacidad, el derecho a estar solo. El derecho a estar solo. Entonces, ¿qué tiene que ver el derecho a estar solo con la administración de datos personales? Y aquí, en un extraordinario
giro argumentativo, yo no sé si correcto o incorrecto, pero extraordinario y llamativo, la Corte señala que es que el derecho a la intimidad protege adicionalmente o protege al ciudadano del poder informático. Y aparecen las categorías poder informático y derecho a la intimidad como claves para comprender el derecho al habeas data. Entonces dice, el derecho a la intimidad, más allá de proteger el derecho a estar solo, protege también el derecho a enfrentar el poder informático. Y también se pregunta la Corte a qué nos estamos refiriendo con poder informático. Dice, al poder que se deriva de la acumulación, objetivación y transferencia de los datos personales como mercancía. Ubicado en ese punto, la Corte se hace una siguiente pregunta. ¿Cómo se resuelve entonces la tensión entre el interés que pueden tener los ciudadanos pueden tener los ciudadanos de acceder a información, en este caso esta era una información relevante para el sistema financiero, pero el derecho del ciudadano a poder enfrentarse al poder informático, a poder enfrentarse a la objetivación, a la transferencia de los datos personales como mercancía? Y la Corte en este punto dice, es necesario diferenciar. Cuando la información está asociada o tiene vínculos muy estrechos con la realización de la democracia, en particular con la democracia política, con la democracia participativa, en principio el derecho a ser informado, el poder informático, tiene una preferencia sobre el derecho a la intimidad. Pero luego se hace la pregunta, ¿pero qué ocurre cuando lo que se persigue con la información son fundamentalmente intereses económicos? Y bien, entonces, aquí la Corte está intentando sus primeras fundamentaciones, cómo se resuelve la tensión, y viene la primera metáfora o fábula que quería leerles de esa sentencia. 2 segundos, aquí. Dice la Corte lo siguiente. Dice, la facultad de difusión, que es, como se sabe, propia del derecho a la información, adquiere un contenido económico que muy a menudo dificulta establecer un límite claro entre el ejercicio del derecho a la información como dimensión de la libertad política y presupuesto de una democracia participativa y pluralista y la simple actividad empresarial de producir más y más noticias para una creciente clientela teniendo como materia prima los datos. Y luego dice lo siguiente, algunos se apropian codiciosamente de ellos, como si se tratara de colegiales indisciplinados a la caza de frutos silvestres en predios que consideran baldíos y que son en verdad los huertos de sus iracundos vecinos o colegas. Estas son expresiones de la Corte para decir, por eso arrancaba diciendo que en esta primera fase uno la podría denominar el inicio o la idea de los datos personales no son frutos silvestres a disposición de colegiales indisciplinados que los buscan como si de espacios baldíos se tratara. Dicho eso, está enviando un mensaje en esta primera decisión bastante poderoso, y es los datos, no obstante los datos personales en materia financiera, no obstante ser útiles para definir los riesgos de acceso al crédito, no están a disposición de todos como frutos silvestres. Y adicionalmente, en esta sentencia señaló otro punto que fue radicalmente importante, y se preguntó, que era el problema que se planteaba acá, ¿cuánto tiempo deben permanecer o pueden permanecer estos datos? Y dijo que de la Constitución en el 92 se desprendía un verdadero derecho al olvido. Lo dijo en 1992 y complementó esta idea de la siguiente manera. Esto implica que transcurrido determinado tiempo, los datos deben desaparecer.
¿Cómo resolvió el caso la Corte en esta oportunidad? Se había declarado prescrita la obligación, ya no existía acción para reclamarla y en consecuencia la Corte sostuvo que el derecho al olvido exigía la eliminación inmediata del reporte. Y adicionalmente, en una figura que era relativamente novedosa o extraña, ordenó condenar a la asociación bancaria en abstracto a efectos de que indemnizara al antiguo deudor a efectos de, digamos, por los daños que se le hubieran podido causar. Igualmente, como era usual en las sentencias que proyectaba Ciro Angarita, estableció esta regla al final de su sentencia, señalando que era obligatoria y debía ser seguida por todos los jueces. Entonces, este es un primer gran momento de la jurisprudencia donde se establece por primera vez el derecho al olvido, que hoy por hoy se va a conocer en la Ley 1266 y en general en la jurisprudencia como el principio de caducidad del dato negativo. ¿Qué siguió? Entonces, después de esta primera decisión de la Corte en el año 92, hay un proceso, digamos, de relativa estabilización de la regla relacionada con el derecho al olvido. Y así lo reconocieron, entre otras, las sentencias T577 del 92, T110 del 93, T303 de ese mismo año y T354 del 93. En estos casos, ¿qué asuntos se planteaban? En uno de ellos se discutía qué pasa si ha transcurrido el término de prescripción, pero no hay una declaración judicial. Primer supuesto. ¿O qué pasa si el señor paga o el deudor paga? ¿Qué significa la frase del 92 según la cual después de algún tiempo el dato debe desaparecer? Y la regla que estableció la Corte es: si ya no existe acción, aunque no exista declaración de un juez de la prescripción, ¿cierto?, se tiene que retirar el dato inmediatamente, porque se trata fundamentalmente de una obligación natural. Y adicionalmente señalaba, si se paga, el dato debe desaparecer inmediatamente, porque la persona ha reconstruido a través del pago su imagen. Y esto fue lo que se discutió principalmente entre, digamos, el año 92 y 93, después de la sentencia inaugural de T414. En verdad, las sentencias que siguieron ordenaron el retiro de los datos y siguieron muy de cerca la jurisprudencia. Hasta ahí, digamos, hay como dos tesis que intento demostrar: la importancia de las metáforas o las fábulas en la construcción de este derecho. No son frutos silvestres a disposición de colegiales indisciplinados. Y adicionalmente, la idea de que en la jurisprudencia hasta ese momento existían altos niveles de consenso. Los desacuerdos más importantes eran los relacionados con si se debía o no condenar en abstracto a quienes administraban el dato personal. El tercer momento, además son momentos muy cercanos en el tiempo, digamos, uno podría denominarlo como el problema del pez en el acuario, ¿cierto? Y la discusión sobre la caducidad de obligaciones cuya prescripción no había sido declarada judicialmente. Entonces, este tercer momento, el primer momento, frutos silvestres; el segundo momento, digamos, un momento de estabilización de esa primera idea del derecho al olvido; el tercer momento, la idea del pez en el acuario; y la caducidad de obligaciones cuya prescripción no había sido judicialmente declarada, que ya vimos que sobre eso algo se había preguntado. Y la sentencia clave en este momento, en esta etapa, es la sentencia T022 de 1993, nuevamente con ponencia del magistrado Ciro Angarita Baró. Y aquí empieza, creo yo, la Corte a perfeccionar algunas ideas. En primer lugar, defiende la tesis de la autodeterminación informática,
¿cierto? No obstante que la Constitución de 1991 no se refería a la autodeterminación informática, la Corte dijo, este es un derecho que entre otras cosas se adscribe al derecho a la intimidad, según lo que había dicho en la T414 del 92, que le permite a las personas controlar el dato. Y este es el origen de lo que se conoce hoy como principio de libertad en materia de habeas data financiero. Y es que los datos solamente pueden ser incluidos en bases de datos cuando existe un consentimiento previo por parte del titular del dato. Esto complementa también la idea de no son frutos silvestres a disposición de cualquier colegial que lo pueda atrapar. No, el derecho a la autodeterminación informática supone el derecho a controlar qué se hace en principio con el dato personal. Esta idea de autodeterminación informática ha sido objeto de muchísimo desarrollo posterior. Entonces, primera tesis. Segunda tesis. Dice bueno, se me olvidaba esto. ¿Cuál era el caso que se discutía en esta oportunidad? En esta oportunidad se discutía la decisión de un banco de celebrar un contrato con una persona porque tenía un reporte negativo que había sido incluido en una base de datos sin su autorización. Entonces la Corte señaló, por eso la autodeterminación informática adicionalmente señaló, incluir ese dato y usarlo desconoce el derecho al debido proceso, una expresión extraña, pero dice utilizar ese dato cuando ha sido incluido en una base de datos sin el consentimiento previo de la persona constituye una violación del debido proceso y en consecuencia no es posible que la entidad financiera niegue, invocando esa razón, el acceso al crédito. Digamos, es el núcleo del asunto, pero se hace una pregunta a la Corte, digamos, creo que muy profunda, y es, pero si la información es verdadera, ¿por qué no todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a ella? Si la información es verdadera, yo construyo mi realidad y en consecuencia los ciudadanos deberían poder acceder a ella. ¿Por qué es posible limitarlo? Y aquí es donde aparece la frase famosa de esta sentencia y dice la Corte lo siguiente. Dice, la verdad no es la llave milagrosa que abre el muro protegido por el derecho a la intimidad y expone al sujeto a la observancia inclemente como si fuera pez en un acuario de cristal. Estas son palabras de la Corte. Esto es cómo se enfrenta la idea de que la información es real porque la persona no pagó, ¿cierto? En este caso, pero el derecho a que sus datos no circulen libremente. Y dice, la verdad no es la llave milagrosa que logra derrumbar el muro para exponer al ciudadano como pez en acuario a la observación inclemente, esta sí es una fábula, como observación, a la observación inclemente de las personas. Entonces, sostiene esta decisión una tesis que se iba a volver muy importante, recogida, reitero, hoy por hoy en la Ley 1266 del 2008, según la cual no se puede incluir un dato en una base de datos sin el consentimiento previo por parte del ciudadano. Pero hubo un asunto que adicionalmente consideró resolver esta sentencia, que ya lo había dicho algunas de las anteriores, y era ¿qué pasa si la obligación no ha sido declarada prescrita? ¿Puedo solicitar su retiro? Y dijo la Corte, no se requiere declaración judicial de la prescripción para efectos de que lo retiren. Esto tenía mucho sentido, porque ¿quién demanda para solicitar que declaren prescrita su obligación? ¿Cierto? Uno se defenderá proponiendo una excepción diciendo ya está prescrita, pero la tesis de la Corte suponía que yo tenía que ir a demandar a un proceso a la acreedora a solicitarle al juez que declarara que la obligación estaba prescrita. Entonces sostiene en esta sentencia la Corte que no resulta posible. Frente a esta tesis, y solamente frente a esta tesis, se produjo en este mismo periodo una sentencia de unificación. La primera que revela algún desacuerdo, que es la sentencia SU 528 del 93. Para ese entonces, el magistrado Ciro Angarita ya había terminado su periodo en la Corte. Le faltaron 2 años para terminar, creo yo, 2 o 3 años para terminar de modelar algunas de las ideas más importantes sobre el habeas data. Y en la sentencia SU 528 del 93, la Corte señala, es indispensable
que se declare judicialmente la prescripción a efectos de excluir estos datos negativos. Esto generó una reacción muy fuerte de dos magistrados a través de un salvamento, el magistrado Eduardo Cifuentes y el magistrado Alejandro Martínez,